Bienvenidos a este análisis. Hoy vamos a explorar un tema que de verdad es absolutamente fascinante y nos toca a todos como seres humanos. El dominio de nuestra propia mente y cómo romper esos condicionamientos invisibles que nos limitan todos los días. Vamos a desglosar unas ideas profundas extraídas de nuestras fuentes sobre cómo funciona el pensamiento humano, las barreras que construimos a nuestra cabeza y la forma en que navegamos por las crisis. Es un viaje hacia el interior estructurado de una manera súper directa y visual. Créanme, lo que vamos a ver aquí tiene el potencial de cambiar por completo la perspectiva sobre la forma en que vivimos. Empecemos. A ver, imaginen esto porque es una ironía tremenda. Las fuentes nos cuentan una anécdota fantástica. Hace años, cuando alguien compraba una de esas videocaseteras formato beta de los 80s, ¿qué era lo primerito que hacía? Buscar el instructivo. Y hoy pasa exactamente lo mismo con las pantallas o los teléfonos inteligentes. Nos obsesiona leer la guía de usuario. Queremos conocer cada función oculta, cómo se enciende, cómo se apaga y qué hace cada aplicación. Pero por otro lado, tenemos la máquina más compleja de todo el universo, la conciencia humana. Y irónicamente, no traemos un manual bajo el brazo para manejar nuestras propias emociones. Básicamente nacemos, seguimos el instinto y nos lanzamos a la vida sin ninguna guía sobre cómo usar nuestros pensamientos o gestionar nuestras reacciones. Es una locura, ¿no? Pasemos a la primera parte, el manual humano. Esa necesidad de buscar el control sobre todo, excepto sobre nosotros mismos. Entonces surge esta gran pregunta. ¿Por qué somos tan buenos dominando pantallas, pero tan malos dominando nuestros pensamientos? Es un fallo fascinante en nuestra programación. Queremos el instructivo, claro que sí, pero muchas veces lo queremos para manejar a los demás. Queremos saber cómo controlar a la pareja, a los hijos, nuestro entorno, la lavadora automática o la computadora del trabajo. O sea, entre más perfecto sea nuestro control del mundo exterior, más interés le ponemos. Pero, ¿qué pasa con nuestra propia mente? Esa misma manera de pensar a menudo nos tiene atrapados, limitados y supercondicionados, mientras seguimos gastando toda nuestra energía mental en, dominar el nuevo sistema operativo del celular. Esto nos lleva a la sección 2, cadenas de papel china, o la ilusión de estar atrapados. Vamos a analizar una metáfora poderosísima sobre el ciclo del elefante de circo. Imaginen a un elefantito, de unos 3 a 6 meses de nacido. Lo encadenan a una estaca de fierro clavada en el suelo. El pobre animalito lucha, jala, intenta zafarse, pero físicamente es imposible. Pasan los años, de 5 a 15 años, y el elefante crece. Se convierte en un animal inmenso, con una fuerza tan brutal que podría arrancar esa estaca como si fuera un palillo de dientes en cuestión de segundos. Pero llegamos a la adultez, y ya ni siquiera lo intenta. Su mente quedó totalmente condicionada. Se rinde creyendo que no puede liberarse. Queda, como dice el texto original, literalmente muerto en vida, esperando nada más a que le den de comer. Esa limitación física de su pasado se convirtió en su prisión mental definitiva en el presente. Y aquí está la conexión brutal con nosotros. El elefante al menos tenía cadenas de acero en su juventud. Pero los seres humanos nosotros construimos cadenas que son infinitamente más frágiles. Las fabricamos con lo que el autor llama papel china, o sea, el papel más delgadito y fácil de romper que se puedan imaginar. Y aún así, vivimos atrapados. Nos peleamos con la familia, con el entorno y con la vida misma porque nos creemos prisioneros, sin darnos cuenta de que con un solo movimiento consciente, con solo quererlo, podríamos romper esas cadenas de papel al instante. Vamos a la sección 3, la cuarentena de la mente. Esos encierros que duran muchísimo más que la realidad. Piensen en esto. Hay una verdad bastante dura sobre nuestra psicología. Cuando hay un encierro físico o una cuarentena real, no estamos amarrados a una estaca de acero en nuestra casa. Sabemos que esa restricción en algún momento va a terminar. Sin embargo, la cuarentena mental es esa, en la que, igualito que el elefante, nos negamos a liberarnos a nosotros mismos. La verdadera tragedia es que, mientras nos sentamos a esperar a que las restricciones de afuera terminen, ignoramos por completo que esa prisión que nosotros mismos nos impusimos puede dejarnos incapacitados para actuar o avanzar durante toda la vida. Hay cosas muy específicas que nos hacen sentir que el mundo se acabó. Para alguien que, por ejemplo, recibe un diagnóstico médico durísimo, como cáncer o diabetes, siente que ahí mismo termina todo. Un accidente grave, perder a alguien que amamos, o incluso la amenaza de un virus a nivel global, operan exactamente de la misma forma en la mente. Ante estas adversidades, en lugar de buscar esa libertad mental, es súper común que nos refugiemos en la depresión, en la amargura y que empecemos a pelear con todos los que nos rodean. Nos quedamos encerrados sin darnos cuenta de que en realidad esa puerta emocional nunca tuvo llave. Pasamos a la sección 4, las 2 llaves de la vida y cómo cosechamos las consecuencias de nuestras decisiones. Aquí el punto clave es entender esta dinámica de causa y efecto. Imaginen que tenemos 2 llaves, la llave de lo correcto y la llave de lo incorrecto.
Si metemos la llave equivocada, vamos a entrar de lleno al caos, al pánico, a emociones súper tóxicas y a la frustración. Y la cosecha de esto es lógica pura, es una regla de oro. Si siembras tomates, no puedes esperar cosechar chiles, ¿verdad? Es imposible. Si nuestras decisiones y nuestros enfoques de todos los días son negativos, inevitablemente vamos a cosechar una vida turbulenta. La vida misma funciona como un manual que nos responde exactamente dependiendo de la puerta que nosotros decidamos abrir. Entonces, para elegir siempre la llave correcta, necesitamos un kit con 3 herramientas internas fundamentales. El paso 1 es la conciencia, esa capacidad impecable de saber qué está bien y qué está mal. Es como tener al clásico diablito y al angelito en los hombros. Hay que saber que a veces las cosas que parecen buenas en realidad son malas y viceversa. El paso 2 es la inteligencia, la habilidad para no perder la cabeza, para mantener la calma cuando todo entra en pánico. Y el paso 3 es la percepción. Imagínense salir a caminar a la medianoche por una calle oscura. No necesitan leer un manual para percibir el peligro, simplemente lo sienten, ¿cierto? Bueno, pues estas 3 herramientas juntas son las que nos permiten leer ese sutil instructivo que es la vida. Y llegamos a la sección 5, nuestro lugar en la historia, conectando la mente a través de la resiliencia colectiva. Si miramos hacia atrás, la historia nos demuestra una y otra vez que el ser humano ha superado pruebas monumentales. Por ejemplo, en el siglo XIX, los habitantes de Iztapalapa se enfrentaron a una epidemia brutal de cólera y lograron sobrevivir impulsados por una fe inmensa y promesas colectivas que la gente todavía recuerda hoy. Luego, en la década de los 40, el mundo entero se sumergió en la Segunda Guerra Mundial. De hecho, muchos crecieron escuchando a sus abuelos contar cómo pasaban los aviones por los cielos de México, y hoy nuestra propia generación ha tenido que enfrentarse a su propia pandemia global. Al ver todo esto en perspectiva, queda clarísimo que hemos sobrevivido a crisis severas, guerras y eclipses totales, y siempre hemos encontrado la forma de seguir adelante sin dejarnos vencer por el pánico. Entonces, ¿cómo rompemos de una vez por todas esas cadenas de papel china? Requiere acciones súper concretas. Primero, usar esa inteligencia de la que hablamos para mantener la serenidad a toda costa. Segundo, ver nuestra propia supervivencia como un legado. Estamos viviendo eventos históricos que algún día le vamos a contar a las futuras generaciones. Tercero, tener la humildad suficiente para tragarnos el orgullo. Si necesitamos ayuda, así sea preguntando en un foro de internet, hay que pedirla. Y por último, actuar en comunidad. Compartir lo mucho o lo poco que tengamos con el vecino que lo necesita. Es una lucha, sí, pero es una lucha que nos exige humanidad pura. Para cerrar este recorrido, quiero dejarles esta pregunta para pensar. Ante todo este ruido que hay afuera, el caos, las crisis globales y los problemas de todos los días, ¿quién creen que es nuestro verdadero adversario? No estamos luchando contra la economía, ni contra los virus, y muchas veces ni siquiera contra los demás. Casi siempre la batalla es puramente interna. El verdadero reto es conquistarnos a nosotros mismos y romper de una vez por todas esas fragilísimas cadenas de papel china. Muchísimas gracias por acompañarnos a entender un poco mejor cómo funciona nuestra propia mente. Nos vemos en el próximo análisis.